Bien, es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Mosaicos, podcast del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad vamos a estar continuando con nuestras reflexiones acerca de la situación actual en Afganistán a raíz de la retirada norteamericana del país y de la toma del poder por parte de los talibán. En esta ocasión vamos a contar con el aporte de dos compañeras del departamento, Franca Ferrari y Rocío Ramos Bardet, quienes van a contarnos un poco sobre la situación tanto histórica como actual de los refugiados afganos, tanto en la región de Asia Central como a nivel global. Así que para eso recordamos que nos estamos situando no solo en un contexto de suma inestabilidad y donde todavía hablamos de procesos que están en marcha, sino que encima recordamos como hito fundamental que nos paramos en los 20 años desde el atentado a las Torres Gemelas, desde el famoso 11 de septiembre, que constituyó un parteaguas en la historia reciente. Así que, sin mayores preámbulos, vamos a pasar la palabra a la compañera Franca. Un gusto escucharte. Un gusto. Bueno, tal como dice el compañero Ignacio, estamos a 20 años del atentado a las Torres Gemelas y, y retomando un poco lo que comentaban en el podcast anterior, Afganistán es un territorio subsumido en un conflicto de hace más de 40 años. O sea, nos paramos hace 20 del conflicto de las Torres Gemelas, pero 20 atrás la invasión soviética. Y eso ha hecho que sea el pueblo afgano un pueblo muy sufrido y un pueblo que ha tenido que huir en diversas ocasiones. Y hablamos de que hay generaciones que tienen 40 años que nunca han vivido en su hogar de origen, tanto como desplazado interno dentro de Afganistán, como en países vecinos, en su mayoría Irán o Pakistán, o en el resto del mundo. Lo que hace que en números, en estos 40 años hablamos de 5 millones de refugiados o de desplazados. En el podcast nos vamos a mencionar mucho desplazados o refugiados. La diferencia es que los refugiados tienen el acta, se puede decir, de refugiado, el marco legal de refugiado, y los desplazados, hay muchos desplazados dentro de Afganistán. Para ponerlo en número, hoy por hoy hay a nivel global 5 millones de desplazados, de los cuales más o menos la mitad son refugiados y la otra mitad son desplazados internos dentro de Afganistán, repito. Lo que pasa hoy por hoy es que con el conflicto de los talibanes, con la toma de gobierno talibán, lo que ha pasado es que 600.000 personas han debido de dejar sus hogares nada más que con lo opuesto, ya sea por temor a una venganza talibán por haber colaborado o por ya su debido conocimiento de su falencia en cuanto a derechos humanos, sobre todo en niñas, niños y mujeres. Vale. Para cerrar el marco contextual de qué está pasando en Afganistán y los refugiados, cabe aclarar que también Afganistán es un territorio subsumido en una sequía, lo cual quiere decir que no hablamos solamente de desplazados internos por el conflicto talibán, de hace 40 años, las diversas invasiones, sino por refugiados por cambio, desplazados por cambio climático, que es una lista que se toma poco, pero es sumamente fundamental porque hay un 45% de la población que está en desnutrición severa. Entonces, la escala de peligro humanitario en Afganistán es muy grande, por no decir que debería alarmarnos mucho más de lo que sucede, porque hoy en día estamos a quizás unos meses del escándalo talibán y ya se empieza a hablar muchísimo menos de las condiciones de vida, de lo que está pasando hoy por hoy. Bueno, para no irme más por las ramas, porque puedo seguir hablando mucho del contexto, como bien decía Ignacio, hace 20 años pasó el atentado a las Torres Gemelas. Y los titulares de los diarios, en cuales estuve buscando un poquito para recolectar información para este podcast, eran exactamente los mismos. Voy a leer textual. Uno decía, miles de personas intentan huir de sus hogares y temen que sean objeto del anunciado ataque a gran escala por parte de Estados Unidos.
hoy podríamos reemplazarlo por talibanes. Para cerrar, lo que quiero decir es que el pueblo afgano ha sufrido en estos últimos 40 años persecuciones de un lado del otro, y hablamos de personas que han tenido que huir de sus hogares y no poder construir vínculos en sus raíces. Lo que los ha llevado a buscar las salidas más cercanas, que es en Irán y Pakistán. Los que pueden salir del país, que es ya sea legal o ilegalmente, que, bueno, es feo decir ilegalmente, sino, bueno, de manera irregular, que después roba un poquito hablar del marco jurídico. Quienes no se desplazan dentro del territorio afgano, que hoy por hoy ha aumentado, se van a Irán y a Pakistán, que acogen al 90% de los refugiados afganos. Voy a mencionar que en el territorio Pakistán, en el país de Pakistán, se acoge a la etnia Pashtun, por fin los compis me corrigen si lo estoy pronunciando bien, que son de la rama suní. Hay que recordar que en toda este área geopolítica las etnias importan y mucho, y en el territorio iraní acogen a los chiitas, que acá me apuntan que es Hazara, si no menciono mal, lo cual lo tomamos en asterisco porque va a ser importante. Porque hoy por hoy Pakistán acoge a 1,5 millones de refugiados afganos, lo que es muchísimo. Hace más de 40 años los viene acogiendo, y pongámonos en contexto del COVID, de la toma del gobierno de Talibán, y las problemáticas internas de Pakistán, que es un país que no vamos a entrar en detalle, pero también subsumido en pobreza, en sus entramados de gobierno internos y en sus conflictos internos. Entonces, siempre que venga el extranjero, lamentablemente hace que se caliente el territorio. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Pakistán dijo, no más refugiados. No aceptamos ni un afgano más. Lo cual es aún más catastrófico para los desplazados internos, que se tienen que quedar en territorio afgano con temor a la represalia talibán. ¿Por qué no pueden aceptar más afganos? Primero, por el conflicto interno que están teniendo Pakistán, que no vamos a entrar en detalles, sino porque no quieren que entren los militantes del TTP, que son los talibanes pakistaníes, y a los funcionarios de Pakistán les es muy difícil saber si son refugiados o si son talibanes. A todo esto, hace 5 días hubo un atentado de este movimiento talibán talibán en Pakistán, y han muerto 5 personas. Lo que quiero decir con esto, para cerrar, es que Pakistán dijo no más refugiados. Entonces, no más refugiados afganos. Lo cual lleva a que en Irán, que suele aceptar acoger a 800.000 refugiados en su territorio, que también está subsumido en conflictos internos actualmente, también haya dicho no vamos a acoger más refugiados por temor a entrar en conflicto con los talibanes. Que tampoco vamos a entrar ahora en detalles del conflicto interno, pero sí, lo que quiero que quede como reflexión es que actualmente los países que acogen al 90% de los refugiados están cerrándole las puertas a muchísimos afganos, lo cual deja en la deriva al pueblo, que no tiene más remedio que o desplazarse internamente o ir por el marco de rutas irregulares, podríamos decir. No nos olvidemos que son familias, que son niños, que son niñas, que deberían estar estudiando, jugando, y al fin y al cabo lo que están buscando son rutas paralelas para poder escapar de la situación. Quienes llegan a territorio, ya sea de manera regular o no regular, y no pueden permanecer en los territorios, o en Pakistán o en Irán, su destino idóneo es Europa, que ahora mi compi Rocío va a seguir con este tema con Europa, pero sí que toda esta ruta es peligrosísima. Y ahí es donde entran muchas agencias de ayuda humanitaria que tienen sus errores, sus aciertos, pero tienen sobre todo sus limitaciones. No hay recursos infinitos y no hay predisposición infinita. Entonces, hay algunos asentamientos en donde hoy por hoy los desplazados están yendo. En Irán, la ruta sería Irán,
Turquía, Europa, pero bueno, ahora Ro va a hablar del tapón que se pretende hacer también en Turquía, como ha sucedido con Siria, porque tampoco Turquía quiere recibir más refugiados. Entonces, hoy por hoy estamos hablando de una población que quiere escapar, la mayoría, no más que con lo opuesto, como dije antes, y bueno, no tiene más recurso que salir de manera irregular o desplazarse dentro del territorio. Para cerrar y darle el pie a mi compi, lo que pasa hoy por hoy en Europa y en el resto de los países es que no quieren que se repita lo que pasó en 2015, que para el que no sepa, es la mal llamada crisis de refugiados. A mí me gusta decir refugiados en crisis, porque en definitiva lo que pasó es que Europa, ante el conflicto sirio, inyectó dinero en las fronteras no europeas, o sea, Turquía, y lo que hizo es poner un tapón a los refugiados, que hoy por hoy, ese tapón un día estalla, porque las personas quieren seguir con sus vidas y lo merecen así, es mi punto de vista. Perdón si me mezclo, le paso el mate a Ro, que va a hablar un poco del tema Europa y cómo el tema de los refugiados afganos o los desplazados afganos pone también en jaque las posturas políticas, sociales y de acogida humanitaria. Gracias, Fran. Acá recibo el mate fielmente. Justamente estaba súper relacionado todo lo que estás mencionando al respecto. Podemos tomar en cuenta que hasta hace unos años, o sea, vos justamente hiciste todo un repaso del contexto histórico, hasta hace unos años no había regulación, no había siquiera una especificación o una definición, un concepto de lo que era una persona que pidiese asilo político, un refugiado, migrante y demás, como que eran conceptos que se mezclaban rotundamente unos con otros. Es más, hasta hoy en día no hay una definición exacta de migrante. Por lo general se lo considera como algo más bien voluntario, pero sabemos que siempre no son las mismas cuestiones, y a veces el mal uso de estos conceptos en los medios genera mucha confusión en la población. Hoy en día el panorama, al menos en cuanto a refugiados, está un poco más claro en el sentido al menos conceptual. Siempre se va a entender a un refugiado como una persona que está siendo obligada por razones de fuerza mayor a tener que irse del lugar donde hasta ese momento estaba habitando. Por lo general se consideran tener temor a la persecución, a un conflicto, violencia, o a veces hasta otras circunstancias que van un poco más allá, pero siempre cuestiones o situaciones que van a perturbar gravemente el orden público y que van a poner en riesgo la vida de esa persona. Entonces, bueno, en cuanto a todo lo que es el sistema legal de protección internacional de los refugiados, justamente van a ser salvaguardas adicionales que estas personas van a necesitar para que su supervivencia pueda ser justamente garantizada. En cuanto a todo lo que son los instrumentos legales, por un lado, en primer lugar podemos destacar el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a establecer que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, a gozar de él. Después, en segundo lugar, podemos destacar lo que es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, en la que específicamente se le encarga a la ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se le va a encargar la supervisión de esta aplicación, y esto va de la mano del protocolo que va a salir unos años después, es el protocolo de 1967, y por último tenemos que agregar también todo lo que son los instrumentos jurídicos regionales, es decir, que más allá que tenemos la legislación global, esto va a ir adaptándose en los distintos lugares. Sí, algo también a considerar, que tenemos que mencionar sí o sí, son lo que serían los principales objetivos del ACNUR como órgano en sí. Lo que va a buscar va a ser garantizar en sí que todas estas personas tengan derecho a buscar asilo, como ya habíamos mencionado, pero a su vez a encontrar refugio en otro estado. Esto va a ser lo principal, pero va a desencadenar en tres opciones. Siempre va a estar la opción de regresar eventualmente al hogar. Pensemos que por lo general, si los conflictos son graves, esto siempre van a ser graves, pero puede pasar con mucha posterioridad en el tiempo. Por lo general estos conflictos no se resuelven de un día para otro, entonces sí o sí durante todo un tiempo van a tener que residir en otro estado. Después otra de las opciones es integrarse en el país de acogida. Un ejemplo
lamentablemente fallido del que podemos mencionar es el tema del programa Siria en Argentina, que vinieron un montón de sirios y por distintas situaciones de ineficiencia y demás, no pudo prosperar, entonces muchos decidieron volver al territorio en conflicto antes que quedarse acá y no poder verdaderamente integrarse a la sociedad. Y la otra opción, que sería la tercera alternativa, es la de asentarse en un tercer país, que esta es la alternativa por la que está optando actualmente no solo la Unión Europea, sino como que es algo que se está dando más en carácter global. Es ni siquiera, bueno, no, es muy común que se piense que estas cosas van a ser, sobre todo tal vez, duraderas y demás, o como si fuese fácil tal vez de poder alcanzar ese objetivo, y la verdad es que no, justamente son los principales, o sea, son los objetivos, pero también son los principales obstáculos que tiene la ACNUR, porque es todo sumamente complicado y complejo, y hay que tener en cuenta un montón de factores. En cuanto a las solicitudes de asilo en sí, tenemos que considerar que los estados van a tener la posibilidad de aceptar o rechazar a aquellas personas, que se los llaman los aplicantes, que estén solicitando el asilo certeramente. Entonces, lo que sea toda la materia de otorgar visados y a su vez autorizar la entrada a los respectivos territorios o no, es una competencia que va a ser exclusiva y pura de los estados. Sin embargo, acá como que se fueron desarrollando distintos matices, justamente por el tema, al menos en este caso podríamos mencionar el tema de Afganistán. Va a surgir la pregunta si las cuestiones de género o hasta las religiosas pueden influir de una forma o no a la hora de otorgar o rechazar directamente la oportunidad de asilo a una persona. En este caso se asociaba que por cuestiones de género las mujeres tenían que tener prioridad en este aspecto, y en cuanto a religión, que los estados pudiesen decidir priorizar, entre comillas, a la persona que pudiese llegar a tener una determinada orientación religiosa, que la podemos asociar a la que fuese la mayoritaria en un país, en el gobierno, etc. Obviamente que esto no es, podemos decir que tal vez pasa en la práctica, sería muy raro, hablando al menos en casos individuales y específicos de las personas, de que les digan absolutamente que no por estas razones, porque bueno, en sí como quería en contra de toda la legislación que acabamos de mencionar o de los valores mismos del ACNUR, que alguien justamente pierda la posibilidad por eso en específico. Pero lamentablemente es algo que pasa, a lo sumo se darán otros pretextos, pero es algo muy común. Y sin embargo, también tenemos que tener en consideración que muchas veces el orden legal interno bueno, suele tener, o al menos debe tratar de amoldarse a lo que es la legislación internacional, siempre y cuando esos estados acepten adherirse a esa legislación, que muchas veces no pasa. Entonces, al fin y al cabo, cada situación va a ser un ejemplo o un caso completamente diferente. Y tomando el tema de género, les quería también contar que hoy estuve leyendo un artículo en Al Jazeera. La autora era Heb Jamal, no sé si se han leído algo de ella últimamente, pero bueno, el título, era una nota de opinión, el título absolutamente como que ya mencionaba todo, era "Los hombres también son víctimas de la guerra". Ella más o menos lo que hacía era todo un raconto de los factores que se habían impulsado a Estados Unidos en su momento a intervenir en Afganistán, y la llamó de una forma que, la verdad, yo al menos nunca había leído hasta ahora, una invasión feminista. Cómo habían abrazado la cuestión de género, porque era, digamos, lo que más podían asociar a los valores occidentales, para ganar, en definitiva, el apoyo de otros estados y que las avalasen, o que después lograsen el apoyo a futuro en todo lo que fue el hecho en sí. Entonces, bueno, hablaba de lo que era la narrativa de género, la opresión y la necesidad de salvación, un montón de cosas que la verdad que estaban re interesantes, pero también, o sea, el lado contrario a esto, la otra cara de la moneda, sería que mientras se priorizaba, o como mientras se usaba en sí, toda la cuestión de género, defendiendo y salvando a las mujeres, a su vez, lo que pasaba era que, primero, cuando Estados Unidos llega, no es que cambió absolutamente el trato, sino como que cambió la amenaza, digamos, pasaron de una cosa a otra, pero a su vez respecto a los hombres afganos, como que no había mucho interés tal vez en distinguir entre lo que podía ser un afgano musulmán y un talibán, recibían el mismo trato o el mismo maltrato,
Entonces, justamente cómo se fue construyendo esa imagen peyorativa, y eso en definitiva también afecta a la hora de que puedan llegar a conseguir o que se les pueda garantizar un asilo a futuro. Eh, la conclusión más o menos que ella terminaba haciendo, o la frase también con la que terminaba, leo, era: los hombres afganos también soportaron décadas de guerras implacables, regímenes opresivos y ataques indiscriminados con drones. No podemos seguir considerándolos a todos como misóginos inherentes y amenazas a la seguridad. Son seres humanos que merecen nuestro apoyo y simpatía. Entonces, también como para tener en cuenta, obviamente que para las mujeres es mucho más duro y todos sabemos las razones, pero no por eso significa que los hombres musulmanes no hayan sufrido en todo este contexto. No sé qué piensan al respecto, qué les parece. Bueno, por un lado, que primero todo el marco legal me aprendí, no sabía. Realmente las mujeres siempre como cuerpos de guerra, ¿no? Como siempre territorio, creo que Rita Segato habla de territorio de invasión, con el pretexto de salvar a las mujeres, invadió Afganistán y hoy por hoy están igual o peor que hace 20 años, o esto de occidentalizarlas desde una mirada blanca europea, cuando, digo, ¿con qué pretexto, con qué argumento, más allá de invadir el territorio y saquear los cuerpos y saquear el territorio afgano? Pero es totalmente cierto también lo que decís de los hombres, desde una lectura feminista que yo puedo llegar a hacer, también son padres de familia, también hablamos de las masculinidades que vamos construyendo, como siempre el hombre tiene que aguantar todo cuando también es marido, padre de estas mujeres a las cuales están atacando los talibanes. Y también una pregunta futura es qué va a pasar con los países que decidan acoger a las mujeres y a los niños con estos hombres de familia, que evidentemente por no ser mujeres no es que tampoco la tienen fácil en un territorio como el afgano. Es una pregunta que será futuro con el tema de la reagrupación familiar, qué es lo que pasará. En contexto, lo que hablamos es que hay familias divididas por el desplazamiento, por invasiones y eternas estatus de, por un lado, de refugiado, de desplazado, de migrante, y son familias divididas, o personas, o digo, vínculos, no solo familias. Coincido al 100%. Ignacio, no sé si querés comentar algo al respecto. Bueno, no mucho que agregar a lo que ya elocuentemente expusieron, también con lo que estoy de acuerdo, y es que no hay forma de sobrevivir si no se contemplan a todos los miembros de una familia, de una sociedad. En ese sentido, bueno, es interesante cómo planteaban cómo a lo largo de los años ha habido tanto una transformación en un sentido pedagógico, conceptual, de las formas de percibirse en el mundo, de reconocer la posición de uno en el mundo como afgano y en todo caso también como varón afgano, ¿no? Pero es cierto, en el caso de los refugiados es algo muy palpable, cómo se separan familias que necesitan sobrevivir juntas, en algunos casos padres de familia que no pueden ser apartados de sus hijas menores de edad, porque eso, desde ya que las hijas necesitan de su madre y de su padre, ¿no? Entonces, por supuesto que hablamos de la supervivencia en un sentido ampliado. Uno cuando identifica que hay grupos vulnerables, habrá más vulnerables que otros, habrá algunos colectivos más expuestos a violencias, persecuciones, linchamientos, al hambre, a la sequía, como marcabas anteriormente, porque la problemática ambiental se cruza, ¿no? Digamos, interseca distintas desigualdades distribuidas por lo geográfico, por lo material, por cuestiones vinculadas a la pertenencia a un grupo de privilegio, de clase, etc. En estos casos habría que pensarlo entonces también según la correspondencia a un clan, a una tribu, a un grupo étnico, a una minoría religiosa, donde hay hombres y mujeres perseguidos. Por supuesto, en algunos casos la violencia es mucho más explícitamente dirigida hacia la mujer. Inclusive podemos ver ya desde el plano del gobierno, ¿no? De cómo se establecen nuevos lineamientos de políticas públicas cuando se separan a hombres y mujeres en el ámbito de la educación, o se excluye la participación
de funcionarias mujeres, de los organismos públicos, digamos, de cargos que ya venían ocupando, venían ejerciendo, y no sin desafíos, no sin dificultades, no sin obstáculos, ¿no? Por tanto, no mucho que agregar, pero sí, tal vez eso, recapitular un poco, que fue sumamente interesante como lo fueron planteando. Sobre esto, un punto que creo que también vale la pena explorar, ya que ahí, bueno, estaba Ro estableciendo cómo se daba todo ese marco jurídico en el cual se insertan refugiados. Antes Fran precisaba refugiados desplazados, no es lo mismo. ¿Cuál es la situación o qué papel tiene América Latina en todo esto? Porque vemos refugiados dispersos por todo el mundo y a veces nos preguntamos, por lo pronto desde la Argentina y desde América Latina, qué se puede hacer al respecto, en términos, desde un llamamiento ético, podríamos decir, siguiendo a la Butler, desde la no violencia, bueno, ¿qué se puede hacer para transformar el mundo en ese sentido? ¿Qué papel tiene América Latina? ¿Qué se espera de América Latina, además? Bueno, paso entonces el mate a las compañeras. Tomo el mate. Para mencionar un poquito antes de que después, Rosy, si querés mencionar algo más de Europa y actualmente cómo está actuando y cómo impacta esto. Sí que América Latina un poco con estos temas, quienes quizás no estudiamos el área de Medio Oriente o de Asia, digo, cualquier persona sentada en su sofá ve y dice, todos estos terroristas, ¿qué me importa a mí? O comparte un posteo en Instagram y ahí queda. Y yo siempre digo, solo están lejos las cosas que no sabemos mirar, porque en definitiva, es una frase, no sé a quién se la robé, pido disculpas, pero bueno, la tomo como propia, porque es cierto que a veces creemos que porque pasa en otro lado del planeta, en un destino que jamás iríamos, Atahualpa, es verdad, Atahualpa, el de la frase, no nos afectan, y es cierto que no nos pueden afectar directamente, pero sí como digo, nada de lo que es humano nos puede ser ajeno, considero yo. A lo que voy con esto es que en América Latina, o por lo menos en Argentina, tenemos esta visión de que nos hemos creado por migrantes que vinieron de Italia, y el buen migrante, ¿no? O de los españoles, y que han creado, que es por lo pronto una falacia, pero más allá de eso, como hoy por hoy, la figura del migrante o del refugiado, y mucho más si es de Medio Oriente, nos da terror tan solo pensarlo, ¿verdad? Y esto se ha llenado en estos días de los medios de comunicación de estereotipos enormes frente a las mujeres migrantes, frente a los musulmanes, como si fueran un todo, terrorista, talibán, musulmán, cuando hay muchísimos aristas en el medio, y sin una perspectiva, como vos decías, Ignacio, interseccional. Desde un punto de hay que salvar a las mujeres e ir a acogerlas a todas, sin tener en cuenta la cantidad de aristas que puede haber en el medio, o por otro lado de, no, prohibamos la burka en toda Europa y en toda América Latina, como conceptos muy complicados que entiendo que uno cuando no entiende la realidad propia y todos los matices que hay, es complicado, pero sí que hay que entender que hay muchísimas aristas. Me fui de tema con lo de América Latina, volviendo, sí que es la primera vez que por lo menos aparecen los gráficos de que América Latina está recibiendo refugiados afganos. Como había comentado Ro, hubo un intento con los sirios en Argentina que salió mal, porque bueno, quizás no hubo mucha predisposición nacional, gubernamental o desde las personas, pero sí que hoy por hoy, como Estados Unidos está jugando un rol central, que podemos hablar de un neoimperialismo, si queremos tomar conceptos, un rol central en la acogida de funcionarios que han colaborado en todos estos 20 años, o de solicitantes de asilo que puedan ser admitidos en el territorio estadounidense. Sí que hay distintos países, como Colombia, de América Latina, que están siendo el nuevo Turquía. ¿Por qué digo nuevo Turquía?
digo, humildemente me atrevo a decirlo, no es que vaya a suceder, sino que son países, Colombia, evidentemente, que funcionan de un territorio temporal de acogida de afganos, por lo pronto son 4.000, serán más, serán menos, que en un futuro van a ser reacogidos y reasentados en Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿puede suceder que no suceda eso? Digo, pueden quedarse allí y eso agravar el conflicto Colombia, migrantes venezolanos y un nuevo vecino extranjero, literalmente extranjero del otro lado del mundo, lo cual hace pensar qué marcos tenemos en América Latina de acogida a refugiados que no sean de América Latina. Si tenemos, digo, la capacidad regional es muy débil, nuestros organismos regionales, y para esto también se suma la debilidad de no tener una visión más global de acogida de refugiados. Pero por lo pronto, Colombia ha acogido 4.000, serán reasentados en Estados Unidos o no. México a mí me encanta la historia mexicana porque siempre ha tenido una larga tradición de recibir refugiados, ya ha recibido a 100, 200 y se supone que va a seguir recibiendo periodistas y mujeres. Y bueno, Chile también está con intención de seguir recibiendo, con lo que decía Rode, sobre todo mujeres. Y a mí me interesa preguntar, ¿y Argentina? Argentina hizo un comunicado de que la situación es complicada, pero al fin y al cabo hay posibilidades materiales, legales, de territorio, para acogerlos que no se están tomando. Le paso el mate a Ro porque tiene un par de puntapiés para agregar a esto. Bueno, justamente, Fran, como decías, todo lo que es la temática de refugiados a raíz de lo que está pasando en Afganistán se volvió un tema de agenda mundial, justamente por la cantidad de gente que se encuentra involucrada y que está tratando de ir a buscar oportunidades y hasta mejores condiciones en todo aspecto a otros lugares, a otros países, y bueno, principalmente subsistir, que justamente de eso se trata. Lo que podemos destacar a raíz de cómo lo recibió toda esta Europa, en primer lugar, bueno, la relación con Estados Unidos, como quieras o no, quedó cierto resentimiento o decepción de que a raíz de tantos años en los que estuvieron apoyando de una manera u otra, hayan quedado en la nada, y cómo también consideran que la ida de Estados Unidos, más allá de que Trump ya venía acordando con los talibanes en su momento y demás, pero quieras o no, terminó siendo desprolija, abrupta, y justamente la situación que quedó hoy en día es en parte consecuencia de todo eso. Entonces, por un lado eso, y por lo otro, obviamente, como toda la migración forzada en sí de civiles siempre, por lo general, tiene mayor impacto en Europa, al menos en este sentido, primero por la cercanía geográfica, y segundo porque siempre se toma a Europa como ese lugar no paradisíaco, pero sí donde puede haber mejores oportunidades a futuro. El tema es que son ciertas cosas que tal vez hoy en día ya no son tan así, o no es algo que perduró en el tiempo. Sí, podemos destacar que en primer lugar, el 31 de agosto, el Consejo de la Unión Europea emitió una declaración en conjunto al respecto de lo que estaba pasando. Podemos destacar 3 puntos. Primero, que aseguraron entre ellos coordinar con los socios internacionales, prometieron ayuda financiera, se comprometieron también a reforzar el apoyo a estos terceros países que, como bien mencionabas, van a tener un poco la función de tapón hasta que se pueda organizar todo un poco, justamente para evitar que se repita lo del 2015 con Siria. Y bueno, estos terceros países van a ser los vecinos, digamos, de Afganistán, y a su vez todos los que vayan a ser países de tránsito. Hubo una queja respecto a esta declaración porque 5 veces nombran el término migración ilegal, y de vuelta retomando la importancia de los conceptos, que ya la califican como ilegal en vez de irregular, trae toda una criminalización al respecto del término y de toda esta gente que está buscando cambiar justamente o salir, ya automáticamente le terminan cerrando las puertas, quieras o no. Podríamos destacar entonces las fases que hasta ahora estuvieron teniendo lugar y en la cual estamos ahora. Primero, la primera fue de evacuación inmediata,
determinados países aceptaron colaborar en esto de lo que fue inmediatamente la toma del poder de Kabul y poder sacar a la gente. Hubo una evacuación contrarreloj, sobre todo para sacar al personal que tenían estos determinados países. Después, lo que sería la fase en la que estamos ahora, es la de mantener, digamos, a los refugiados afganos en la región, ya sea en Afganistán o en países vecinos, que no se vayan mucho más allá, es decir, evitar que lleguen a Europa. El pretexto de esto justamente es evitar todo lo que es, bueno, evitar lo del 2015, pero evitar todo lo que pueda llegar a ser tráfico de personas y demás, o sea, evitar todo ese caudal de gente en el que puedan perder control sobre la situación en sí. Y por último, esto lo podríamos definir como la etapa que todavía no llegó, que sería futuro, el intento de coordinar estos esfuerzos internacionales para lograr un reasentamiento voluntario de refugiados. Frente a esto, por ejemplo, si pudiésemos destacar un caso por lo positivo, tenemos el caso de Italia, que aceptó recibir una determinada cantidad de refugiados. Por ejemplo, ellos a raíz de lo del 2015 nuevamente habían tratado de establecer un régimen de cuotas y fue claramente lo que no funcionó porque muchos países, a pesar de que se habían comprometido, después no respetaron lo que habían pactado, fue todo un problema. Grecia, la negativa que tiene hoy en día es justamente por la mala experiencia que tuvo en aquel entonces. Entonces, cuando se puso sobre la mesa la misma temática, Grecia de una dijo, no, no vuelvo a pasar por lo mismo. Y el otro caso digamos, de negar la oportunidad o negar a recibir refugiados en sí, es el de Víctor Orbán. Lo tenemos como un ejemplo de un mandatario ultranacionalista. Directamente dijo que todas estas cosas podían desembocar en el terrorismo a futuro. Vos, Fran, antes hablabas de cómo está el tema de los estereotipos, mal estereotipos, todos los estereotipos son malos, pero en la región sobre todo, toda la carga peyorativa que tienen, y cómo inmediatamente los limitan a futuro y absolutamente para todo. Pero bueno, Orbán también destacaba acerca de que Europa no estaba preparado, de que ya ellos atravesaban de por sí muchas dificultades sociales y que no estaban predispuestos a seguir así. Y eso principalmente por las negativas. Después, algo que podemos también destacar es el caso de que ahora a finales de septiembre se vienen las elecciones en Alemania. Merkel en su momento con la crisis de refugiados o los refugiados en crisis, que me encantó eso, Fran, en Siria fue una de las principales figuras tratando de organizar todo lo que es, o coordinar sobre todo, la política migratoria en Europa. Bueno, como último intento lo que hizo en este caso fue hablar con Macron, con Boris Johnson, con Draghi, acá de Italia, justamente para tratar al menos mínimamente de organizar todo lo que sea la llegada a futuro, pero siempre priorizando la idea de que primero van a tratar de mantenerlos en Asia Central, digamos, y después a futuro, una vez que todo eso se pueda ordenar y con las garantías necesarias, que puedan trasladarse a aquellos que estén debidamente acreditados a Europa. Se lo ve como algo muy lejano, no sabemos certeramente qué va a pasar. También ya sería un poco contrafáctico porque al menos en este sentido cambia todo muchísimo de la noche a la mañana. Sí, lo que podemos decir es que hay cada vez más, bueno, al menos hubieron manifestaciones, o sea, en Afganistán se siguen dando, entonces eso, quieras o no, puede generar que en las poblaciones civiles de otros estados también se repercutan esas manifestaciones y terminen presionando a los gobiernos que se hayan negado, digamos, de antemano a recibir a refugiados, pero eso al menos es el parámetro que tenemos por ahora, o el paneo que tenemos. No sé, Fran, a futuro, vos que, no sé, perspectivas, no sé, está complicado. Me encantaría tener una perspectiva positiva de que el pueblo salga a las calles a manifestarse para que acojamos a refugiados, migrantes desplazados, a personas al fin y al cabo, pero también lo que pienso es las manifestaciones pueden darse completamente del lado opuesto, de no queremos refugiados, no acogemos, y que eso acreciente las neoderechas que están creciendo en Europa, que haga que partidos de extrema derecha lleguen cada vez más al poder y que los derechos humanos fundamentales de estas poblaciones se vean cada vez más limitados. Ojalá no suceda, ojalá, como digo, desde la academia, desde las poblaciones civiles,
abramos un poco más el panorama y aceptemos que son personas y que cada persona tiene el derecho a migrar donde le dé la gana, y más en una situación de esta envergadura, y sobre todo cuando Europa y Estados Unidos estuvo plenamente presente en el conflicto. Y digo, no podemos olvidarnos que hoy, después de 20 años, está como está. En parte, bueno, lo hablaron los compañeros en el podcast anterior, está como está, en parte por responsabilidad de estos actores. Entonces, perspectivas a futuro, lo que me pregunto es, bueno, si esto será tema de agenda, tanto en Europa, en América Latina, sobre todo en Medio Oriente, o si pasará como un evento más de los miles que pasan día a día, de un evento que subió la espuma de unos días, mucho morbo, mucho impacto, y después baje, y bueno, no nos olvidemos de que sigue habiendo mujeres, niños, familias, personas que quieren tener una vida a futuro. Y no sé si, Ignacio, querés comentar algo antes de cerrar, si no, puedo recomendar un libro y una serie. Bueno, dale, lo recomiendo. Primero, para cerrar con una frase de Laila Sarahat Roshaini, que murió en 2015, falleció en 2015, una frase que me interpeló, que es: la muerte siempre es amarga, pero la muerte en el exilio, en soledad, en la tierra en la que nadie entiende lo que dices, es aún más cruel. Me pongo en los zapatos de una persona que tiene que emigrar con un idioma completamente diferente, con costumbres diferentes, con una cultura diferente, donde no te pasen el mate, donde no haya una sonrisa amiga que te reciba, y me interpela muchísimo. A colación de esto, hay un libro que es de Agustín Morales, un periodista español, que se llama No somos refugiados, que es un compilado de muchísimas historias de refugiados a nivel global. Un capítulo es exclusivo de Afganistán, a mí me encantó el libro por su perspectiva, y otro que se llama Los que esperan, de Daniel Wissenberg, un argentino, que es buenísimo también, y habla bueno, un poquito también es un poquito más desactualizado, pero sí de los movimientos migratorios a nivel global. Ignacio nos había recomendado una serie en Netflix de Afganistán, de refugiados afganos en Australia, que no hice la tarea completa, no la vi todo, pero que por lo que estuve viendo estaba muy bien también para entender desde el lado de la familia que debe migrar, y sobre todo lo que mencionabas, Ro, como también juegan un papel fundamental los traficantes de personas, que es un actor que, bueno, no mencionamos, pero que, digo, es terrible cómo llenan sus bolsillos con desgracias humanas, y que mientras se criminaliza a las personas que intentan cruzar la frontera, se fomenta la narcofrontera y el tráfico de personas, que muchas veces pagan muchísimo más de lo que nosotros desde Argentina pagaríamos 3 pasajes ida y vuelta a Europa, todo incluido, por un viaje de travesía infernal para llegar a Europa. Bueno, para cerrar, entonces, este llamamiento humano que haces muy, muy, muy profundo desde la frase, ¿no? De lo amargo de morir en el exilio, ¿no? Es también algo sumamente poético, ¿no? Y triste. Es un tema que, como ya dijimos anteriormente, vamos a seguir trabajando, a seguir dándole visibilidad. Y para cerrar con una nota positiva y esperanzadora, entonces tomemos estas pequeñas puertas abiertas, ¿no? Desde América Latina que fueron reseñando acá las compañeras, y bueno, desde ese lugar es que uno puede volverse humanamente responsable por dar un gesto, ¿no? Una mano. Entonces, como decías ahí, la mano que da un mate, ¿no? Que acerca el mate. Y sí, un gesto de humanidad en un momento de necesidad extrema. Ha sido un lujo escuchar acá a Rocío y a Franca. Bueno, vamos a seguir compartiendo con ellas, si es que están dispuestas en nuevas entregas para actualizarnos de todo esto. Hay muchísimo más para hablar, y
tienen mucho más material que prepararon también. Pero bueno, con esto, por lo menos hoy vamos cerrando este episodio del podcast. Así que, no sé, chicas, si quieren hacer algún comentario más antes de cerrar. No, que les paso el mate y que también un gusto participar de esto. Y que el simple hecho, o al menos consuelo de tontos, ¿no? De hablar o preocuparse o indagar sobre lo que pasa más allá de nuestra frontera, quizás, está buenísimo. Así que desde el departamento al que pertenecemos o desde los pequeños nichos de estudio, abrir la cabeza a las perspectivas es un acto de resistencia, podemos decir, o de apoyo. Bueno, después se tendría que materializar un poco más, pero que muy grata esta charla. Coincido al 100% con Fran. Creo que involucrarse en estos casos es clave. También derribar un poco todos los estereotipos o a veces las noticias falsas que andan dando vuelta. Hay que arremangarse, investigar y descubrir y nada, es sumamente necesario. Y bueno, y también Nacho, muchas gracias por abrirnos las puertas y dejarnos estar acá y compartir esta tarde, que la verdad es un placer. No, las gracias son a ustedes por las excelentes presentaciones que hicieron y, mejor dicho, imposibles, son pequeños gestos de resistencia contra distintas violencias y atrocidades, así que bienvenidas sean. Bueno, con esto entonces cerramos, gracias por escuchar y suscríbanse entonces a nuestro canal para seguir viendo futuros episodios. Continuaremos analizando este y otros temas, así que muchísimas gracias nuevamente, Franca y Rocío, y gracias a ustedes por escucharnos.